Muchísimas gracias por estar aquí. Un beso a todas. Una mañana de sábado. eh, que bueno, eso siempre denota la importancia que tiene para la gente que ama la astrología. Digamos, siempre hay interés para unir personas que hace un vivo. Acá vamos a ir dejando entrar. Gracias, Meli. Eh, no importa hoy, digamos, es una muestra de de esta propuesta junto con Elisa, que vamos a hacer en el segundo cuatrimestre de este año. En primer lugar, les voy a dar gracias a todas ustedes presentes acá esta mañana de sábado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que la van a ver en diferido y a las que se van a ir acercando a lo largo de la charla, ¿no? Es algo muy informal. Ustedes van a tener eh, disponible el material, que es este video, eh, para repasar. Si tienen alguna preguntita yo creo que es muy simple y hoy con la charla vamos a cubrir las explicaciones, pero si hubiera dudas, preguntas, comentarios, nos las acercan porque la idea es, digamos, entrar en una propuesta un poco diferente, un poco, no es absolutamente nueva, pero a lo mejor muchas personas no tienen demasiada información sobre esto. Bueno, también le agradecemos a Lisa por la, digamos, preparación y, digamos, la atención que tuvo con ustedes en esta previa de la charla. Bueno, ¿a qué se debe este vivo, charla, como la quieran llamar? Yo hace muchos años, para quien, perdón, siempre supongo que me conocen, pero mi nombre es Mónica Gobín y durante el segundo cuatrimestre voy a dar el seminario de Inicia tu viaje interior, que se trata de astrología arquetípica fundamentalmente y con un enfoque terapéutico, ¿no? Lo que se ha llamado en los últimos tiempos astrología terapéutica. Las personas que me conocen saben que desde hace muchos años yo integro la astrología con otro tipo de terapias, ¿no? O sea, yo me he formado en terapias alternativas y por el otro lado he tenido preparación académica también, ¿no? Un poco estar en todos lados. Y de alguna manera, hace ya muchos años, la idea de darle una vuelta de tuerca a la astrología, ¿no? O sea, como que la astrología puede dar mucho más de lo que generalmente esperamos en una consulta. Generalmente las interpretaciones son bastante descriptivas y bueno, a veces nos queda esa sensación de que no le estamos dando todo a la persona consultante, ¿sí? Y por otro lado, me parece muy importante, casi como un objetivo de vida, esto de tratar de ser personas mejores, ¿no? El año pasado, Claudia Ricci en el discurso de despedida de fin del año 2024 hizo hincapié en el rol del profesional en astrología, ¿no? Un compromiso ético, no solo técnico, que es muy importante, no lo subestimo, pero también esto de poner la mirada también en nuestro interior, ¿no? En nuestro crecimiento personal, en lo que Jung llamó
individuación, que es integrar todas esas partecitas que tenemos, ¿no? Hay algunas en sombra, algunas más profundamente en la sombra, y tratar de ser las personas que hemos venido a ser, ¿no? Crecer en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, he tenido la idea, y agradezco a Lisa la posibilidad de empezar, dar un primer paso en un seminario que tiene que ver con nuestro trabajo personal, por supuesto, de ahí el título Inicia tu viaje interior, pero también darnos otra nuance, otra tonalidad, abrir un poco el enfoque en la consulta astrológica. Y para que no sea así aburrido de verme la cara a mí contándoles esto, les preparé una pequeña presentación, ¿no? Para hacer un poquito más amena esta charla. Antes de ir al PowerPoint, ¿alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna expectativa, hacer algún comentario? Bueno, vamos a ir a la presentación y les pido entonces que las preguntas las dejemos para el final, ¿sí? Cada vez que queremos empezar un viaje, ¿sí? Eh, Metafóricos o reales, vamos a necesitar por lo menos un mapa. Y en este viaje, el gran mapa para todas y todas las personas que inicien y se integren a esta exploración, va a ser la carta natal, ¿no? Esa carta natal que no es una desconocida, pero que nos muestra también un montón de cosas más allá de las recetas que nos pueden dar los libros. Y así pensé el seminario Inicia tu viaje interior, porque, como les dije hace un ratito, el primer trabajo lo tenemos que hacer con nuestra persona, ¿sí? Enfrentarnos nosotros a nuestra propia carta, a nuestra propia sombra, que nunca se termina, ¿no? Y que va a estar basado este viaje en astrología terapéutica, autoconocimiento y con una raíz arquetípica junguiana muy importante. Bueno, como les decía hace unos minutos, seguramente en la consulta alguna vez sintieron que hay, bueno, primero un profundo propósito en nuestra vida, ¿no? Que a veces es como que se nos escapa un poco esta aferrarnos o vernos claro, ¿no? La astrología arquetípica nos ofrece una herramienta poderosa para conectar con nuestra esencia, sanar viejas heridas y entender nuestra evolución, para así estar en un mejor lugar para atender al consultante del día de hoy que viene con problemáticas muy profundas. Si bien está la persona que viene a preguntar puntualmente por un trabajo, por dinero o por amor, que seguramente son las preguntas más comunes en la consulta, también encontramos, ¿no? Como un movimiento que a muchas personas las lleva hacia la ansiedad y rasgos depresivos, y a otros a buscar
¿no? Acuden a nosotros para esa búsqueda de este propósito interno. Por otro lado, muchas veces hemos sentido que después que damos el informe, la interpretación, la revolución solar, la sinastría, el informe que fuera, es como que parece que la cosa se cortara ahí y nos sentimos un poquito así como que tendríamos que darle algún tipo de herramienta al consultante, ¿no? Y ellos, por supuesto, las personas nos preguntan. Y a veces no tenemos la formación de la escuela de astrología para utilizar herramientas sencillas que nos puedan ayudar con esto, ¿no? Y si es así, si ustedes están sintiendo estas necesidades, el enfoque terapéutico es una herramienta de trabajo, primero, personal, para nosotros, profesionales, y para los consultantes. En realidad son herramientas para la vida. ¿Y de dónde viene la razón o cuáles son las razones para esta necesidad? Y ahora vamos a hacer un poquito la historia de lo que ha sido la astrología. Muy rápido, lo prometo. Una de las características que definen la civilización occidental contemporánea es que la apreciación de la dimensión espiritual de la vida no constituye una parte fundamental de la visión del mundo colectivo dominante, ¿no? Recién en los últimos años empezamos a ver como una gesta de propuestas espirituales que quieren ir más hacia adentro, ¿no? Y aunque las condiciones materiales de la vida han mejorado muchísimo con respecto a nuestros abuelos y padres, como cultura hemos llegado a creer que el universo en que vivimos no tiene alma, ¿no? Sentido ni propósito. Súper materialista, seguimos con guerras y encontramos que gran parte de las personas filtra la realidad a través de las redes, ¿no? Como un nuevo chupete electrónico que nos demora ese malestar interno que podemos tener, o por lo menos lo mantiene separado de la atención. Y así, no es de extrañar que la pérdida de esta perspectiva espiritual, que no es de hoy, ¿no? Y con ella el sentimiento creciente de que la vida carece de sentido, donde vayamos siempre a lo más urgente, ¿no? La problemática del día, la problemática económica que siempre nos presiona, y que la vida parece carecer de sentido, y esto se encuentra detrás de muchos males sociales y psicológicos de esta época. De hecho, no ahora, hace unos cuantos años, Jung describió a lo largo de su extensa carrera como psicoanalista la ausencia de una aproximación espiritual a la vida, que era en muchos casos la raíz de los problemas psicológicos y existenciales que experimentaban sus pacientes. Él dijo, la ausencia de sentido inhibe la plenitud de la vida y es por tanto equivalente a una enfermedad. Entonces, las discrepancias entre las creencias profesadas y la realidad de la vida humana, entre lo que yo necesito y encuentro en el afuera, dan lugar a lo que el psicólogo Leon Festinger ha denominado disonancia cognitiva, que es un malestar psicológico agudo causado por esta contradicción irreconciliable entre nuestras experiencias reales y nuestra idea de cómo se supone que debe ser el mundo. ¿Dónde comienza esto, no? O por lo menos podemos marcar un tiempo. En el siglo XVII, en 1600, la astrología fue expulsada de las universidades
a medida que se imponía el paradigma racionalista. Esto trajo, como consecuencia, su progresivo alejamiento de los foros de discusión académica y fue perdiendo consistencia como disciplina del conocimiento, ¿no? Se fue retrayendo, ¿no? A lugares más cerrados, más esotéricos, que sí podían tener un propósito espiritual, pero que era para algunos, no era un conocimiento accesible para todas las personas, ¿no? Pero, por otro lado, también se fue separando de estos foros académicos, pasó el siglo XVII, XVIII, XIX, y cuando empieza a moverse el paradigma positivista, racionalista, que venía desde el iluminismo, podríamos hablar principios del siglo XX, cuando Bachelard habló del salto epistémico de las ciencias, ¿no? De que el paradigma positivista no era todo, ahí la astrología estaba en otro lugar, ¿no? Se quedó afuera de las renovaciones que de alguna manera la habrían integrado a la concepción actual de las relaciones humanas entre lo que sería el ser humano y el universo. Hacia mediados del siglo XX, especialmente con todo el trabajo de la Sociedad Teosófica y de Rudyard, ¿no? Con el progresivo contacto con las escuelas psicoterapeutas de orientación humanista, la astrología fue ampliando la mirada, no limitándose a una tradición eminentemente predictiva o determinista, ¿sí? Eh, de alguna manera, hacia entre los años 70 y 80, la psicología también sintió la necesidad de abrirse a lo espiritual, a lo transpersonal. Aquí mismo, en mi país, en Argentina, hubo un movimiento de psicoterapeutas que históricamente han sido formados en el psicoanálisis, en un psicoanálisis bastante ortodoxo, y empezaron a explorar distintas, no son tonalidades, distintos caminos espirituales, ¿sí? Algunos que ofrecían pueblos originarios con técnicas chamánicas, Oriente con meditación y su concepción del ser, y de alguna manera aparece Grof con la respiración oleotrópica en los 80, que tuvo bastantes seguidores aquí, y empiezan a darle otro tono, ¿sí? No tanto al diván y a hablar, sino otro tipo de interpretación mucho más profunda, ¿sí? De la misma manera que nuestra visión se ha expandido hacia la oscura infinitud del espacio, la física moderna también ha sondeado la profundidad del mundo microscópico, ¿no? O sea, se descubre lo que es la materia oscura, se descubren las partículas subatómicas, ¿no? Súper chiquititas. Aparece en nuestra jerga cotidiana la palabra cuántica, que a veces está bastante bastardeada, pero de alguna manera la misteriosa realidad subyacente en la que muchos de nuestros conceptos y categorías corrientes, como espacio y tiempo, causa y efecto, sujeto y objeto, se derrumban, ¿no? Empezamos a hablar de sombra y de ir al interior, ¿no? Entonces, la mentalidad moderna ha dirigido su mirada hacia sí misma, hacia nuestro interior, en el constante empeño de comprender esta dimensión de la experiencia humana. Y podemos decir que la astrología, si bien mayoritariamente
no comparte todos estos conceptos, se creó un movimiento muy importante y empezaron a aparecer distintas ramas de la astrología en el siglo XXI, donde conocimientos de otras ciencias humanísticas o sociales fueron de alguna manera entrelazados con el corpus astrológico de la astrología, ¿sí? Y hemos resignificado muchos conceptos, especialmente de algunos factores planetarios, ¿no? Y así podemos decir que la astrología, ¿sí?, es todavía una disciplina en estado de crecimiento, ¿no? No es una piedra, digamos, dura donde está escrito el destino de las personas y determinadamente ese destino de piedra es el que tenemos que vivir, ¿sí? Aporta claves continuas para el propio perfeccionamiento y a la vez incorpora nuevos conceptos de otras ciencias humanas como la cosmobiología, la psicología transpersonal y la psicología arquetípica. Y así nos ayuda a crecer como individuos y como sociedad. Como les dije al principio, hace muchos años comencé a unir las terapias alternativas en las cuales me había formado, tomando como base de análisis, como este mapa para este viaje, la carta natal. Desde mi formación académica trabajo con arquetipos. Trabajo con neurociencias también. Yo me formé en dos carreras, me formé en ciencias de la educación y en antropología social. Y así como me preguntaban asombrados, ¿cómo puede ser que vos acá, en un ámbito tan laico como la Facultad de Filosofía y Letras, vos te dedicás a la astrología, que es una pseudociencia? Y a veces cuesta explicar toda la riqueza simbólica, cuesta explicar al que no conoce, ¿no? El que se enamora es para siempre. Cuesta explicar esta riqueza simbólica de la astrología, que se ha utilizado desde milenios, y por otro lado, la infinita posibilidad de sanación que ofrece, ¿sí? Entonces, trabajando con todo lo que yo había estudiado y practicado, aparte con las terapias alternativas que me daban como herramientas para darle algunas respuestas a mis consultantes, se me permitió ver más allá de la típica consulta astrológica. Entonces, estoy convencida de que es necesario explorar con ojos nuevos los alcances de esta herramienta, ¿no? La astrología ofrece efectivamente una manera de entrar en sintonía con los procesos internos de la persona, proporcionando al mismo tiempo elementos de juicio para establecer posibles tendencias a futuro. No como esta cosa escrita en piedra, sino los tránsitos que va a vivir la persona con la activación de otros arquetipos, ¿sí? Y de otros lugares en sombra de la carta, que la persona puede estar preparada para recibirlos y vivir sus crisis, esa palabra que está a lo mejor también subestimada, porque decimos cada crisis es una oportunidad de aprendizaje. Sí, pero ¿cómo la surfeamos? ¿Tenemos las herramientas para eso? ¿Qué tal si cuando vamos a la consulta astrológica y vemos las potencialidades de la carta, vamos preparándonos un poquito, ¿no? Vamos preparando a la persona en algunas técnicas que le pueden ser útiles? Y no vamos a hablar de las mismas técnicas a una persona con un predominio de fuego, a otra con un predominio de agua, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el conocimiento que nos da el corpus para ir introduciéndonos y ayudando y acompañando, porque no somos las salvadoras, ¿no? Ni las que sabemos todo, pero estamos como una herramienta de ayuda, de acompañamiento, que puede ser muy útil, rica y sanadora, ¿no?
Y todo esto puede ser, este conocimiento puede ser utilizado por el profesional en astrología conveniente capacitado, y ahí aparece, ¿no?, la honestidad profesional, el hecho de prepararme, no solo leyendo libros, sino también haciendo este trabajo como parte de una estrategia de apoyo y nutrición del crecimiento personal de la persona consultante. Y acá traigo esta frase de Jung que aparece en muchos memes, ¿no? ¿Qué es el proceso de individuación? ¿Y qué es eso, no? Es el proceso por el cual se constituye y singulariza el individuo, y en particular el proceso por el que se desarrolla el individuo psicológico como una entidad diferente de lo general, de la psicología colectiva. ¿Sí? La individuación es un proceso de diferenciación cuya meta es el desarrollo de la personalidad individual. Es decir, voy integrando las distintas partecitas que tengo en sombra y me convierto en una persona capaz de elegir, o sea, teniendo el poder personal, entendiendo poder personal por poder tomar mis decisiones hacia el crecimiento, hacia mis ideales, y no entrar en estas corrientes que son tan frecuentes, un poco porque las redes funcionan con las noticias y las tendencias en minutos, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, yo de joven no viví, la cosa era un poco más lenta, pero ahora que la cosa es como una inundación de información, bueno, estamos acá con la eh, conjunción Urano-Sedna, las invito a ver esa conferencia que di en febrero, donde la inteligencia artificial nos va a poner en un brete muchas cosas, ¿no? Especialmente con las noticias falsas y el hecho de creer que el esfuerzo ya no tiene sentido, ¿no? Y en el año 2006 apareció este librito. Volvemos un poco a esta línea histórica de la astrología. Este librito, publicado por Richard Tarnas, Cosmos y Psique, que yo recomiendo porque es básico. O sea, todas y todos lo tenemos que leer, porque es muy importante. Es una vuelta de tuerca, un mojón eh, para la evolución de la astrología. ¿Por qué? Porque en su audaz hipótesis, Tarnas sugiere que la interacción dinámica de los arquetipos universales atemporales, ¿no? Un poco lo que había hablado Jung, que han moldeado nuestra historia, coincide con las alineaciones geométricas entre los planetas y la Tierra, comprensibles a través de una epistemología emergente, algo, esto del cambio de paradigma, que todos lo nombramos, pero no todos sabemos bien de qué se trata, y un método de análisis que él llama astrología arquetípica. ¿Qué es esto? Les adelanto para los que no leyeron el libro, él toma los ciclos de Urano-Plutón con los movimientos de ideas y los grandes movimientos de la cultura, fundamentalmente en Occidente. Y esto nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Porque tenemos astrología mundana donde nos muestra que los ciclos de los planetas transpersonales se traducen en movimientos y los podemos ver en las cartas de nuestros países. Y a su vez, esta carta del país está encima, como juicio general, o sea, teniendo, digamos, como un cierto poder, de la carta personal, porque estamos viviendo no solo una vida individual, sino que vivimos en una familia, tenemos un trabajo que está supeditado a movimientos socioeconómicos en el país, un país y una realidad de la que participamos y nos enteramos las cosas que pasan al instante. Eh, Richard Tarnas, en contraste con la creencia y práctica astrológica tradicional,
¿no? Plantea el enfoque arquetípico que no es fatalista ni determinista, ¿sí? Podemos hacer una proyección, lo que sería una prognosis para el futuro de la persona, de acuerdo a los tránsitos, de acuerdo a las progresiones secundarias, especialmente de las luminarias, pero entraríamos en los movimientos internos de la persona, ¿no? Ejemplo, los soles o lunas en Acuario que van a tener la conjunción de Plutón o los signos fijos que van a tener la posición o cuadratura, ¿sí? Seguramente se van a mover arquetipos dormidos, para lo cual la persona no está preparada o no se lo espera, ¿sí? Y los arquetipos se reconocen en todo momento como algo complejamente multivalente y multidimensional, adoptando diferentes formas en diferentes situaciones y momentos de vida de la persona. Y cada complejo arquetípico puede manifestarse en una amplia gama de posibles expresiones, sin perder el carácter temático básico. Y acá vamos a que en el siglo XXI tuvimos que resignificar un montón de arquetipos, ¿no? Como la luna y el significado en las mujeres y en el movimiento feminista, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? En lo que significa una realidad donde el trabajo ya no es estudiar una carrera y hacer, digamos, acumular el currículum con puntos en esa carrera, ¿no? Nos pide a lo mejor renovarnos de un año a otro. Bueno, ahí tenemos que comprender que, por ejemplo, el arquetipo madre, el arquetipo familia, han sido resignificados. Ya nos encontramos con personas que vienen a la consulta con preguntas diferentes a las que a lo mejor hace 10, 20 años y algunas personas como yo, mucho más, no nos preparó la carrera. Y así encontramos, ¿no? Los arquetipos básicos, pero también los nuevos arquetipos. Y Terna se refiere a la astrología como una especie de telescopio arquetípico dirigido a la psique, una forma de comprender y contextualizar el material que emerge en la autoexploración profunda. Y yo agregaría telescopio tal vez para lo mundano, para los grandes ciclos, y microscopio para la carta natal personal. Surge, bueno, la astrología arquetípica, que si bien el tratamiento con autores neo-jungianos en los 90, mis favoritas, Jan Shinoda Bolen o Clarissa Pinkola Estés, Mary Von Franz, Jane Hillman, el que gusten, abren desde la psicología un puente que puede ser cruzado hacia la astrología, ¿no? Y apoyada en estos crecimientos de la psicología arquetípica y transpersonal, las terapias alternativas, ha surgido una nueva forma de astrología, que es la astrología arquetípica, que se basa en la tradición astrológica, pero también en las ideas de la psicología transpersonal, esta que buscaba el sentido del alma, se podría decir, lo espiritual, lo colectivo, y que está cada vez más respaldada por los conceptos teóricos de algunas de nuestras mejores mentes científicas. Conforme las nuevas ciencias empiezan a revelar una relación inesperada entre el dominio interior de la psique y el dominio exterior del cosmos, quizás podemos contemplar otra vez el significado profundo de los modelos de estos arquetipos con estos significados. O sea, los arquetipos son moldes que se expresan en cada cultura con un contenido de imágenes diferentes, ¿sí? No es la misma el arquetipo de madre para el siglo XVII que el arquetipo de madre
que tenemos hoy, aunque nos cueste a veces aceptar estos cambios culturales. Durante siglos los seres humanos han utilizado mitos, cuentos de hadas, folclore para explicar los misterios de la vida, desde la creación del mundo, de por qué cambian las estaciones, hasta complejas cuestiones de relación, ¿no? Fundamentalmente entre padres e hijos, entre parejas. Explicaciones acerca de la vida, el dolor, la alegría y hasta el enigma de la muerte, ¿no? Y nuestra carta natal es un tejido de relaciones simbólicas que puede estar en sombra o ser expresada. Generalmente gran parte de la carta está en sombra, aunque a veces escuchamos, y ahora como muchos conceptos astrológicos están en las redes, encontramos una sobreidentificación, por ejemplo, con el signo solar, ¿no? Entonces, yo soy acuariana, entonces veo todas las cosas lindas, la buena prensa de Acuario, y me olvido de la sombra de Acuario. Y me creo que soy eso. Pero en la carta seguramente voy a tener un montón de relaciones que hacen que todos esos factores, de alguna manera, en lugar de acompañar al sol, lo ignoran o lo pelean, porque hemos visto esas oposiciones tremendas que a veces son difíciles, digamos, de llevar a la conciencia. Bueno. Esto se trata de trabajar esto, pero con más herramientas de lo que tal vez tienen en promedio la mayor parte de las formaciones, ¿no? Ya dijimos que parte puede estar en sombra, parte de la carta puede estar en sombra o puede estar expresada. Y esas relaciones están entrelazadas con la mitología que sostiene el lenguaje astrológico. Explorar cómo cada factor se expresa en una determinada modalidad energética nos permite acompañar a la persona en la manifestación más saludable de cada factor. Revisar los arquetipos que están activos en nuestra vida es hacer contacto con nuestra red interior, esto que Caroline llamó nuestra propia Internet, en un libro maravilloso, ¿no? Que también vamos a tomar parte en el seminario de Caroline Myss, que no viene de la astrología, pero que nos aporta muchas ideas muy interesantes. Y los planetas en astrología representan las energías y los principios arquetípicos que se expresan dramática y vivamente en la mitología. El Sol, la Luna y los planetas del sistema solar, en sus posiciones y sus ciclos, así como en su relación cambiante entre sí y con los lugares de la Tierra, simbolizan la correspondencia entre los arquetipos, que son los centros creadores de la vida, los poderes de la naturaleza, las entradas secretas, ¿no? De las que emanan y con la que se relacionan todos los mitos, ¿no? El tema del inframundo, por ejemplo. El reino de los arquetipos, representado por el simbolismo astrológico, es la dimensión de la realidad que es fuente creadora no solo del mito, sino más fundamentalmente de las energías que animan y definen dinámicamente la vida humana en todas las formas de expresión. Todas y todos estamos representando a cada momento temas míticos y arquetipos, ¿no? A través de las experiencias personales. Por ejemplo, acá yo soy la profe, ¿no? Tengo un rol, tengo una idea de lo que es el profe, de cómo preparar la clase, de cómo explicar, y eso le va a ser diferente de cualquier profesora o profesor de astrología que hayan tenido. Aún los que estudiaron lo mismo que yo. Las mismas energías arquetípicas representadas en el mito, las mismas energías de las que nacen los mitos, que ahí entra un tema antropológico
que es lo mío, que tiene que ver a cómo expresa o cómo ve el mundo cada cultura, también están detrás de las experiencias de nuestra vida, ¿no? Cómo miramos las cosas, nuestro universo simbólico, cómo vemos la realidad y cómo juzgamos las cosas, que están bien o están mal según este filtro. Estas energías actúan a través de nosotros en todos y cada uno de los instantes, modelando y dando forma inconscientemente a nuestras experiencias, invadiendo nuestra imaginación. Las experiencias de manera somática, intelectual y emocional, ¿no? Las vamos experimentando en distintos niveles. Y el somático es, podríamos decir, que es cuando el inconsciente nos manda una alerta roja, ¿no? Con sirenas, ¿no? Cuando expresamos dolores en el cuerpo, determinadas patologías. Los mismos principios y poderes representados en el mito se expresan en todas las vidas humanas, en cada acto e idea, en cada impulso o sentimiento. Y para esto les vuelvo a repetir y les vuelvo a marcar, porque el arquetipo no es una cosa escrita y cerrada, ¿no? Hay una naturaleza multivalente, ¿no? Afín a esta definición. Son patrones primordiales, ¿no? Influencian a todas las personas y culturas. Son multivalentes, podemos encontrar distintas nuances o tonalidades del arquetipo. Por eso son muy complejos y multidimensionales. Son momentos de la vida, se manifiestan en distintas situaciones y tiempos. O sea, voy a buscar un ejemplo. Hace unos años se decía, ay, esta persona es así, está tomada por el arquetipo, ¿no? Como si la persona se hubiera puesto el disfraz de la que sabe, la que sabe, la que no se equivoca, la madre, qué sé yo, el arquetipo que ustedes eh, decidan. Y inconscientemente, desde la sombra, todas las actitudes de esa persona estaban manifestadas por ese arquetipo, expresado en una imagen arquetipal que tiene que ver con la experiencia de la persona, ¿no? Por ejemplo, yo soy la sincera y me dedico a decirle lo primero que se me viene a la mente a cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ser franca es mejor. Y esto me ha llevado a tener un montón de cachetazos en la vida, ¿no? Y si yo esto no lo tengo consciente, no me doy cuenta de cómo esto en la sombra me hace chocar con todos mis contactos, ¿no? Desde los familiares, los laborales, cuando subo al colectivo, el colectivo, digamos, en Argentina es el bus o bus, no el colectivo humano, por favor. Entonces, traer eso de la sombra a la conciencia a través de las herramientas que podemos aplicar los profesionales en astrología, que no somos psicólogos, ¿sí? Hay que tener bien claro eso, ni tampoco tenemos como objetivo ser el salvador o la salvadora mundial, ¿no? Y tener en cuenta esto de que hay distintas formas, ¿no? Que adoptan distintas expresiones en la vida, que son las imágenes, ¿no? Que nosotros vemos, porque el arquetipo no lo podemos ver. Vemos la imagen que representa a la persona, o vemos una serie o una película y vemos al personaje que está interpretando un arquetipo. Y ahí nos sentimos identificadas o identificados y lloramos con el personaje, o decimos, ay, qué malo, pero ¿cómo puede haber una persona así? Y ahí nos sale nuestra sombra de lo que no aceptamos, ¿no? Es la parte divertida de trabajar con arquetipos. ¿Y cómo lo vamos a hacer en el seminario, no? Porque esto está todo muy lindo. ¿Cómo lo bajamos?
La metodología de trabajo sería, nuestra base es los núcleos arquetípicos en la carta natal, ¿no? Ver qué trae la persona y nuestra propia carta, no se olviden, que es nuestro trabajo también. Y el mandala zodiacal como matriz simbólica. No solo planetas, los signos y también las casas. Y lo vemos desde la carta natal como los tránsitos y progresiones secundarias. Exploramos lugares en sombra de la carta natal y arquetipos de los factores planetarios que se pueden estar moviendo. Y acá puse planetas enanos, centauros, asteroides, porque yo trabajo con los nuevos descubrimientos del siglo XXI que, tomando palabras de Kelly Hunter, eh, ¿por qué se descubrieron tantos factores en el siglo XXI? No solamente porque tenemos herramientas científicas que nos permiten ver mucho más lejos, sino el hecho de incorporar zonas más lejanas de nuestro sistema solar, como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort, que son lugares más profundos de nuestro ser, lugares más profundos de nuestra sombra. Y ahí hay como un movimiento arquetípico que está viniendo a la conciencia con la incorporación de estos factores, que yo creo personalmente que no lo podemos dejar de ver, ¿sí? Aunque mucha gente en nuestra comunidad dice que son demasiado, de que es lo mismo que expresan los planetas tradicionales, pero si los analizamos en profundidad, los significados son más específicos. Tienen que ver con este microscopio que yo voy aplicando al corpus anterior. Nos vamos a basar entonces en la astrología del siglo XXI con el apoyo de la mitología comparada, la psicología y la espiritualidad contemporánea y muy, 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 muy importante, vamos a focalizar en el rol profesional. Por eso es importante nuestro trabajo y el hecho de definir el rol profesional en lo que es la astrología terapéutica. Es un trabajo de construcción que vamos a hacer con estos contenidos, ¿no? La astrología como instrumento de sanación, su riqueza terapéutica, los límites, no vamos a estudiar para ser psicólogas, y los alcances, que son muy amplios también. Vamos a trabajar con los núcleos energéticos, con los complejos arquetípicos, con las polaridades de la carta natal, apuntando al proceso de individuación, según lo define Carl Jung, y que este proceso, recordamos, implica la búsqueda de la propia individualidad, la integración de las diferentes partes de la personalidad y la construcción de nuestra identidad única y coherente, ¿no? Convertirnos en el ser que vinimos a ser, trabajando nuestra sombra para poder trabajar con la sombra del otro o de la otra, los mecanismos psicológicos, las sombras zodiacales, ¿no? O sea, este replanteo de la sombra en los signos, en los planetas y en las casas, trabajando académicamente en lo que es mito y arquetipo, la astrología arquetípica, desde la mitología comparada, desde la naturaleza de los arquetipos planetarios, ¿no? El análisis profundo de estas funciones y, como parte práctica, análisis de protocolo de trabajo. ¿Por qué? Porque este viaje, si bien este viaje puede durar muchísimo, va a tener distintos segmentos, distintas jornadas, ¿sí? Evidentemente no vamos a poder ver absolutamente eh, todo un trabajo de individuación, pero vamos a construir, yo voy a presentar, pero vamos a construir protocolos de exploración, analizando factores planetarios y asteroides, por ejemplo. O sea, ustedes van a entrenarse en construir sus propios protocolos
porque la problemática que trae cada persona es distinta, ¿no? Y me gustó un ejemplo, una metáfora para llamar a estos protocolos. Si vamos al mito del Minotauro y de Ariana dándole el hilo para que Teseo no se pierda en el laberinto, esto de integrar las sombras sin perdernos en el espacio desconocido del inconsciente, vamos a necesitar el mapa de la carta natal utilizando técnicas claves que se convierten en nuestro hilo conductor. ¿Sí? O sea, cada parte, cada protocolo van a ser un pedacito de este hilo que nos lleve a un núcleo arquetípico para trabajar. Cada protocolo nos invitará a explorar el viaje mítico e internarnos en las tonalidades de luz y sombra de nuestra carta natal. Y será vivenciado como partes de este viaje interior. Por ejemplo, el viaje al inframundo, ¿no? Lugar donde muchas ya hemos estado y muchos tal vez necesiten ese mapa para poder navegar los tránsitos que vienen, ¿no? Y no solo Plutón, porque Plutón ha venido con este movimiento arquetípico del cinturón de Kuiper, acompañado de otros factores que también representan estas fuerzas. Venus y su lado oscuro, un tema súper interesante porque la astrología tradicional nos muestra una Venus, un arquetipo muy recortado del planeta. Vamos a trabajar, que es también un viaje al inframundo, el descenso de Inanna. Inanna es uno de los arquetipos más antiguos del planeta Venus, atravesando nuestra sombra. Y algo por el cual me han preguntado muchísimo, el poder personal, la libertad de ser yo misma o yo mismo, el rechazo y el exilio a través del recorrido de los puntos Lilith de la carta natal. Como muchos saben, yo no me quedo solamente con el apogeo de la luna. Entonces, desde los 90 que yo trabajo en autoayuda, trabajando todos los factores que tienen la energía Lilith en la carta natal. Por ejemplo, Medusa, el ojo de Medusa, que es la estrella Caput-Algol, qué pobre, ha recibido demasiada mala prensa y yo creo que realmente tenemos que cambiar ese significado. Entonces, la astrología arquetípica y la vieja historia del arquetipo de la Madre Oscura, Lilith, que es mucho más que el apogeo lunar, es un sendero de luz y sombra en la carta natal. Y acá tenemos todos los factores, la luna de Valdemar, eh, la luna, digamos, la luna negra media, la luna negra real o verdadera, Medusa, el ojo de Medusa, ¿no? Y otros factores que representan puntos oscuros o lunas oscuras en la carta, es una parte de este viaje interior también muy rico, sanador, no solamente interesante, es un viaje de ida. Otro, Ceres Plutón, el vacío, la pérdida, la depresión. Tránsito Ceres Saturno, los miedos, las inseguridades, aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento. Y de ahí lo que ustedes puedan, digamos, manifestar en el seminario, ¿no? O sea, vamos a hablar entre todas las personas que lo conformen, cuáles son los que realmente el grupo quiere empezar a trabajar. Entonces, aparte del conocimiento astrológico, vamos a integrar con algunas herramientas. Arte terapia, imaginación creativa, que puede darse con escritura, con música, con baile, con otras expresiones, con el tarot. No es un curso de tarot, aclaro, porque son 3 meses y la verdad
vamos a incorporar a las personas que sí tienen un trabajo con el tarot e invitando a los que a lo mejor todavía no se animaron a hacer un curso, a entrar en la herramienta que es el tarot, en esa conexión con el mundo arquetípico, el role-playing también, entre otras. Comienza el miércoles 6 de agosto, o sea, en pocos días, ¿sí? Y finaliza el 29 de octubre, o sea, son 3 meses. No es mucho para la increíble cantidad de cosas que seguro nos van a interesar. Pero es un primer paso, ¿no? Es un inicio. Se va a dar los miércoles de 18:30 a 20:30, hora local argentina, por plataforma Zoom. Y en cada clase, bueno, como los que ya me conocen, se entrega material de lectura, siempre con traducciones personales de todo el material que no ha sido publicado en español, el ebook de cada clase y el video correspondiente. Para quienes estén interesadas y deseen ya inscribirse, acá les dejo, es el WhatsApp de Lisa y el mail isa.argentina@gmail.com para hacer las preguntas sobre pago, la cosa administrativa. Y les digo muchísimas gracias por estar hoy aquí o por verlo después en diferido. Muchas gracias desde mi lugar. Bueno, espero que les haya dado un pantallazo de lo que se trata. Y como dije al principio, abrimos un espacio para todas las preguntas, comentarios, dudas que tengan de los contenidos, ¿sí? Así que podemos utilizar unos minutos. Muchísimas gracias, Erika. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Estaba todo tan claro, chicas. No, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí. Bueno, buen día. Primero, quería preguntar, porque yo estoy en cuarto año, terminando el cuarto año en el instituto. Por ejemplo, de asteroides y todo ese tipo de cosas, tal vez lo veamos ahora, pero no sé si es necesario todo ese conocimiento, eso quería preguntar. Estoy en cuarto año terminando. Bueno, me están mandando saluditos. Gracias, María Elizabeth. Te contesto, Nancy. Sí. En general, siempre tomo los asteroides que el grupo no sabe. No sé por qué, si es un destino astrológico, pero yo trabajo con muchos factores, entonces yo creo que completo. Yo ya he dado el seminario de planetas enanos, de asteroides, de planetas enanos que todavía no han sido confirmados y algunos son muy interesantes. Entonces, siempre tengo una carpeta de materiales complementarios porque vos hiciste una pregunta específica sobre factores que tienen un componente arquetípico súper importante, pero a veces viene gente que en su carrera, porque está abierto más allá de las personas que estudiaron en ELISA, abierto a cualquier profesional en astrología, a veces no manejan o no tienen conocimiento o no están familiarizados con otros temas que yo considero importantes, ¿no? Como el plano ecuatorial, como puntos medios, como la carta dracónica. Entonces yo establecí en mis cursos, bueno, tienen el material y ponemos un ratito, 10 minutos, qué sé yo, un cuarto antes de la clase, y a veces les he dado un segundo video
y se encontraron con un montón de material, este, me río porque a veces una sigue siendo profesora como las de antes, ¿no? O sea, con la importancia de la lectura y de la práctica. Lo importante en este curso, Nancy, es tener la posibilidad de poder ir leyendo los materiales e ir haciendo el trabajo. A ver, este trabajo práctico no es un trabajo de evaluación, no tiene, digamos, no tiene importancia académica para tener el certificado de cursada, para que no se asuste nadie, pero que yo sugiero hacer con la propia carta el mismo trabajo que hacemos con la clase. Por ejemplo, estamos trabajando la sombra de los signos y las casas en sombra. Bueno, miro mi carta, leo el material y empiezo a sacar mis propias conclusiones. Ustedes me pueden hacer preguntas por mail durante la semana, porque siempre insisto que no se queden con preguntas, porque es como quedarse atascado en un tema. Y si el tema realmente es básico y es rico, yo les digo, bueno, yo hablamos a lo mejor o nos escribimos y al principio de la próxima clase o de la clase siguiente, yo retomo esas preguntas, ¿no? Porque así ya quedan en el video, por lo menos de alguna manera tratadas o informadas las posibilidades de respuesta que puede tener tu pregunta. Sí es importante tener por lo menos una idea de lo que son tránsitos y progresiones, ¿no? Porque no voy a poder explicar qué es una revolución solar en profundidad, qué es un tránsito, qué es una progresión. Es más fácil explicar, bueno, aparece determinada pregunta en la persona consultante y no es el asteroide que vimos, por ejemplo, en la clase, es otro. ¿No? Como los que vimos las personas, yo sé que están anotadas personas que hicieron talleres conmigo este año y hemos visto los puntos de dolor en la carta con una visión diferente de Quirón, que Quirón en general está bastante difundido, pero muchos no tenían, no estaban familiarizados con ese lado, digamos, de que Quirón tiene otra cara que es su mamá, Fílira, que arquetípicamente puede estar comprometida en la problemática quironiana de la persona. O estar expresando, eh, porque cada vez que se dice Quirón, se dice sanador herido. Y explicar que hay otros arquetipos de Quirón y que se dan fundamentalmente en sinastrías. Entonces, todo eso lo podemos ir atravesando en el seminario. Mínimamente es para estudiantes avanzados porque tienen que tener una base de lo que son las funciones de los planetas, los significados de las casas, eh, los signos. Después ya vamos a ver las sombras, esos temas los vamos a ver, pero digamos que hay una base que no es para alguien que está muy verde en astrología. No es que no lo pueda hacer, sino que le va a llevar más tiempo de lectura en la cursada. Entonces, yo invito a la persona que le gusta leer, que le gusta, digamos, curioso con respecto a esto, con empezar a verlo en las cartas que ve durante la semana y crecer y traer bibliografía que a lo mejor yo no conozco, yo no puse en la bibliografía y la compartamos entre todos porque es un lugar de crecimiento, ¿no? Como un gran laboratorio donde, bueno, sí, puede ser que yo a lo mejor no sepa qué representa Orcus, por ejemplo, pero con mi formación yo puedo, y la lectura, ponerme, digamos, en contacto con esa energía, que es una energía tipo como el hermanito de Plutón, ¿no?
pero para otra cultura. Y como dije antes, muchas mujeres me preguntaron por Lilith, porque es un enfoque mucho más completo en la carta, no es solamente el apogeo lunar, y hay muchos significados que los vamos a tener que replantear en el curso, ¿no? O sea, cómo se ha resignificado el arquetipo de Lilith a lo largo de la historia. Es prácticamente el arquetipo femenino oscuro más antiguo que tenemos. O sea, hay una línea, digamos, de mala prensa que desgraciadamente ciertos autores en astrología tomaron sin analizar, y tenemos todo el movimiento, digamos, de las astrólogas feministas de los 90, por ejemplo. Así que, Mónica, yo te sí. quería preguntar. em, ¿Me das un por- segundito, Nora? ¿Te bastó la explicación, Nancy? ¿Fue Sí, sí, demasiado? gracias. Sí, sí, todo, estoy terminando ya, por lo cual todo lo que es tránsitos, progresiones, todo eso, sí, Eso lo tenés. todo eso lo tengo, sí, sí, hago práctica de eso también, sí. Pero todo el tema específico de asteroides, la verdad que no había visto nada, y digo, bueno, pero sí, lo puedo hacer de todas formas el seminario, ¿no? Me interesaba todo lo que, porque lo que veía en lo que me enviaron o lo que había de ISA es que hay mucho de sanación, hay más de sanación, Claro. todo lo que es sanación, y eso me interesa también para lo personal, ¿no? Más allá de para otros, para lo personal. Entonces, por eso, Vamos a trabajar en ese trabajo práctico a lo largo de los 3 meses nuestra carta, claro, la ahí, nuestra, con claro, nuestras problemáticas. claro, A lo mejor esos protocolos no te sirven, te necesitas otro. Lo vamos a ir viendo. claro, Lo importante es tener un espacio para trabajar un chiquitito todas las semanas. Eso sería lo más importante, porque hay un montón o sea, se abre un panorama diferente donde tenemos chiquicientos libros. claro. Así que no se va a terminar solamente en octubre, pero vamos a tener las bases para seguir. Ah, sí, sí, gracias. Un Gracias. placer. Bueno, Nora, ahora sí. no, bueno, en parte lo terminaste de comentar recién. Bueno, yo sé que sabes un montón, que aparte vos estás presentando acá un montón de cosas que no les enseña a nadie, una interrelación, un ver el juego, incluso no solamente ver a la parte simbólica, sino como incluso juega en movimiento en la carta, porque por cosas que vos estuviste diciendo, aparte cuando hiciste la introducción. em, Incluso presentaste autores que no trabajan tanto en lo personal, sino más Mundano. en lo mundano, etcétera. Y bueno, yo quería saber, porque indiscutiblemente todo es muy interesante, pero también todo es terriblemente amplio, pero vos acabas de decir que básicamente lo que se vea después va a ser aplicado como ejemplo, como tarea a la carta individual. Y lo que te quería preguntar era ¿qué ibas a dar? ¿Un enfoque más de tipo eh, arquetipos en forma cultural, en las distintas culturas, históricamente? Seguramente nos vas a dar una introducción, conociéndote. Seguramente vas a dar una introducción o por Sí. lo menos vas a hacer referencia donde uno puede encontrar esa información. Pero bueno, la bajada indiscutiblemente me imagino yo que conociéndote también vas a presentar cartas individuales o como ejemplo de lo que vayas a exponer, me parece. Va, no sé. Sí, sí, O sí. sea, la pregunta era, ¿va a estar más enfocado en lo social, en lo arquetípico, etcétera? ¿O eso arquetípico en los cómo lo aplicamos en el caso particular? Me parece que va por lo segundo, por lo que yo entendí. Vos Claro, sabés que a mí me encanta Mundana también, pero bueno. claro. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un análisis mundano, si queremos ir con todo, y un análisis individual. Como no se puede, son 3 meses, yo lo que planteo es, ¿se acuerdan cuando veíamos conjuntos en el colegio, las Sí. intersecciones? Bueno, yo tomé
la psicología arquetípica, Ajá. la antrología, o sea, lo que yo, digamos, de alguna manera he manejado. Yo, para las que no me conocen, yo tengo años no de psicóloga, de pedagogía clínica, de trabajo no solo con niños, pero de trabajo en las formas de aprender, en las formas en que se procesa la información, todo lo que hoy está como en un paquetito en las neurociencias, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando para presentar. A ver, yo hablo de proyección, hablo de mecanismos. Bueno, ¿qué es esto? Mínimamente, ¿no? Tener de la antropología social, que yo hago mitología comparada, yo me pongo también un candado para no empezar con todos los mitos de creación del mundo, porque la carta natal tiene una mitología de base. Ujú. Entonces vamos a trabajar Claro. de dónde viene este arquetipo, por ejemplo, el comienzo, un Aries con mitos que sí pertenecen a la cultura griega, aclarando un poco cómo se trabaja en mitología, que en general yo por lo menos no conozco, pero lo que he llegado a conocer, nos quedamos con la expresión del mito clásico helenístico como si fuera una cosa estática, muchas veces de malas traducciones, sin la resignificación de ese mito hoy en el siglo XXI. Pero, ¿todo eso para qué? Aparte el corpus astrológico, ¿no? Serían tres globitos. Ajá. Y eso lo basamos en la carta. Yo voy a traer cartas ciegas, Ah, porque aparte vamos a ir viendo, a ver, viene la persona, ¿cómo yo me doy cuenta de que esta persona eh, puede entrar en la invitación a un trabajo personal o esta persona todavía está en un lugar mucho más rígido y no le va a interesar o no va a querer o mm, va a expresar resistencia? Entonces vamos a ir viendo desde el corpus astrológico núcleos arquetípicos en la carta, dónde están las resistencias, dónde la persona puede estar, lo que sería un esquema terapéutico, ¿no? Para que la persona empiece a trabajar en la sombra, tiene que estar ahí como haciendo un ida y vuelta, ¿no? Permitiendo una puertita a decir, ujú, yo voy a explorar, y seré yo la que provoca estas cosas, no sé, con los vínculos, o siempre me pasa esto. Y bueno, y ahí vemos en la carta esos mecanismos que tiene la persona, que a lo mejor está sobreidentificada con esos mecanismos, ujú, y vamos trabajando en el protocolo, ese hilo de Ariana cortito mm, de esa parte de la carta. ok. Con los límites que ya puse, o sea, Sí, sí, sí. eh, yo no tengo síntesis, yo a lo mejor les pongo toda la bibliografía, entonces, vamos a ser sensatas. ¿Qué es lo que se puede hacer en 13 clases y en todo caso... Seguimos después, si hay alguien que quiera, pero que por lo menos ustedes se lleven las herramientas básicas para ver en una carta la salida de sanación terapéutica y qué Ujú, puedo hacer con lo que yo tengo, con lo que yo sé. Evidentemente, a mí me gustaría que todas las personas conocieran el tarot, que sepan terapia floral, que sepan alguna técnica física. Me encantaría. Seguramente hay personas que llegan al seminario que no tienen formación en ninguna, pero tienen una puerta para decir, bueno, yo sigo por acá, que me parece importante, ¿no? Que no se termine en un cierre, sino que sea un comienzo para muchas personas de esto que yo he vivido en la consulta desde hace mucho tiempo,
con la satisfacción de ver a muchas personas crecer, poder atravesar sus problemas, esos tránsitos horrendos que también vivimos nosotras, ¿no? Ujú. Con otras herramientas, personas que llegaban con yo no puedo salir de acá, ¿no? Es decir, sí, vos podés salir. Vamos a probar con este hilo, ¿no? ¿Cómo encontramos la salida del laberinto que es la carta? También aceptar, haciendo el trabajo de la sombra con nosotras, ¿no? A ver, con un exceso a lo mejor jupiteriano de optimismo, "Ay, yo salgo con esto y salgo a salvar al mundo", que no Mm. es real, ¿no? Porque también nos vamos a encontrar con personas que no salen y no, no puedo. Y a lo mejor vienen 5 o 6 años después, ¿eh? Lo he vivido. Ujú. Esto de, Mónica, me acordé tanto de vos, lo que me dijiste y escuché, la época que grabábamos el cassette, o sea, estoy hablando de lejos de hace tiempo, que la persona no pudo hacer los cambios en su Ujú. vida en ese En momento, este momento. pero En luego los este tiempo. tránsitos la fueron llevando para que la persona vuelva y escuche con otra oreja ese trabajo arquetípico, ¿no? Eso, bueno, vas a vivir estos tránsitos y seguramente se van a mover estas cosas. O sea, no es que la cosa del evento a lo mejor predictivo, que eso no lo vamos a ver, No. sino que vamos a ver, vos de tal año a tal año vas a estar moviéndote entre un movimiento lunar, o sea, un movimiento interno, y cosas que van a aparecer que te trae el universo, que son esos tránsitos, algunos complicados, que todas o vivimos o vamos a vivir, ¿no? Porque todas estamos en este universo cambiante. Sí, por supuesto, entender que estamos viviendo ciclos más grandes, que están representados en la carta. Por ejemplo, las chicas que nacieron, las chicas y chicos, ¿no? Pero generalmente mis consultantes son chicas, que vivieron el ingreso de Plutón en Libra, ¿no? Y han pasado Ujú. muchas cosas con el tema pareja, el tema matrimonio, el cambio de la familia, temas de género, que son preguntas que a lo mejor no vimos cuando nos Ujú. formamos. Y bueno, vamos a ir viendo en esta cosa de Mónica de ir viendo, o por lo menos teniendo el apunte de qué autor trata tal cosa, ¿no? Tener esas herramientas. Ah, ya que nombraste tarot, ¿alguno en particular querés que uno vea? Cualquiera. O sea, Ah, o sea, las figuras, los arcanos mayores, los arquetipos. claro, vamos a los arquetipos Ok. de los arcanos mayores, los arcanos menores. Yo, por mi formación en espiritualidad femenina, saben que yo trabajo a eh, el Madre Paz, las hijas de la luna, que son los mismos arquetipos, solo resignificados desde lo femenino. Ujú. Así que, al contrario, que si yo no lo conozco, que vengan y me cuenten, ¿no? Porque vamos, es para que todas podamos crecer. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, y Bueno. ya que está, te hago una última pregunta, porque sé que si hay alguien que también algo sabe, ¿se van a ver algo de casa 12 tipo vidas pasadas o cosa por el estilo? No, es mucho. El Casa 12 se puede ver como una puerta para lo que es astrología prenatal Ajá. y lo que sería astrología kármica, pero solo ver la puertita, porque son paquetes de astrología, o sea, astrología prenatal es una especialidad igual que kármica. Pero alguna cosa vamos, o sea, si nos ponemos, no o sea, si es por mí, seguimos bien profundizando, pero calculen que son 13 clases.
Ujú. Gracias. Gracias, Nora. María Elizabeth. Sí, hola Mónica, hola con todos. Hola. Una pregunta, lo que dijiste del tarot, ¿tiene que ser el tarot Rider o cualquier tarot con las 78 arcanos? El tarot que maneje cada una. Oh, ok, ok, Porque perfecto. cada una tiene un tarot preferido. Esto se lo había comentado a Nora en la pregunta anterior, y Mm. yo aclaré que yo tengo mis preferencias, que Oh, ok, se las voy a mostrar, pero trabajen con las herramientas que ustedes tienen. Si alguna ok, de ustedes tiene formación en algún tipo de terapia alternativa, desde gemoterapia, sonido, biodanza, o sea, vamos a utilizar lo que tenemos, y la invitación es: ay, qué bueno esto que presentó mi compañera. Me voy a poner ok. ahí a ver. Las argentinas decimos chusmear, o pillar. Nos ponemos a explorar. Ay, esto no lo conocía. O sea, Ok, la idea es incorporar, pero que vos vayas trabajando con lo que tengas. ok, Porque si tu formación es con el Rider o el de Marsella o ok. el de Crowley, no importa. Básicamente, arquetípicamente, el tarot tiene los arcanos. Hay un tarot arquetípico que tiene un libro de Jules Burkman y Liz Green, que para cada uno de los palos tiene un mito griego. Es muy interesante. Yo voy a presentar partecitas, ¿sí? Y hay mitos muy completos. Por ejemplo, el mito de Jasón y los argonautas, que si bien lo ponen como el mito de Aries, los mitos los mitos no tienen un solo signo, porque tienen un Muy bien. montón de personajes y cosas. Entonces, la idea es ir viendo, así lo que yo critiqué recién de cómo se da mitología. No es el pedacito, la página en el libro. Nosotros tenemos que ir metiéndonos en el mito, en los significados. ¿Qué significa este personaje que aparece acá? Y como herramientas, porque nos llegan personas que a lo mejor los mitos griegos no le tocan un pelo, pero sí las series, ¿no? O los Ujú. culebrones. Entonces, vamos a utilizar mitos modernos, qué sé yo, desde el juego del calamar, que es muy rico, Mm. como historias y sagas que fueron muy famosas, como Star Wars, Harry Potter. En todos tenemos la misma estructura del monomito. Lo que vamos a aprender es ver más allá de la historia, reconocer esas partes que tienen un nombre especial, y que es lo que a lo mejor no nos enseñan en mitología, en astromitología, ¿no? Esa capacidad de analizar más allá del mito escrito en esa página del libro, o ver que ese mito tiene una sola versión, Ok, cosa que no es. ok, gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Alguna preguntita, duda, comentario? Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí una mañana de sábado. Espero que tengan un fin de semana espectacular, y si gustan, en un rato van a tener la presentación disponible por si quieren ver alguna otra cosita más. Y bueno, están el teléfono y el mail para comunicarse con Isa. Y bueno, yo, como verán, muy entusiasmada. Este seminario toma todo lo que yo hago. O sea, es un poco la individuación de Mónica hecha seminario. Y Muchos años de investigación, seguro. bueno, no digas muchos años porque van a empezar a sacar mi edad. Bueno, esta cosa de vieja sabia, que es un arquetipo, que tiene que ver con lo que hemos aprendido y podemos transmitir.
Evidentemente hay un montón de cosas que me faltan, pero hay algunas cosas que a lo mejor una comenzó un poquito antes. Mm, Entonces sí, puede, seguro vos. pero la idea es Que que seguimos, has leído muchísimo. Sabes mucho. y seguimos leyendo. Sí. Y hay un montón de cosas que ustedes pueden, a partir de los instrumentos o las bases del seminario, que pueden ampliar, ¿no? Esa sería la primera parte del viaje, ¿no? Y no tiene techo. Llegamos hasta donde nuestra alma quiere llegar. Bueno, Si no hay muchas gracias. Gracias a todas ustedes. Pasen. Chao, Bonnie. Gracias, Gracias. Alicia. Un beso Alicia. a todos. Sí. Alicia presente. Las invito, espero verlas. Muchísimas gracias. Y hasta siempre. Bueno, buen fin de chicas. Buen Chao. fin de. Chao. Gracias.